¿Sabes asignar de pagarlo? Darle solo y cuando ves que se ilumina, quitarlo. Si vuelves a darlo, me pegas. Luego ya no se apaga. ¿Te dejan encendidos? Sí, porque van a hablar ahora. ¿De los dos o uno? Encendido ya, ¿no? Sí, llévate este para abajo y así si lo tenéis que hacer... Luego va a haber intermitente, ¿no? Zaintza sistema justu, parekide, eta
rural, hagamos de la sanación una herramienta política. Es así que este tribunal quiere visibilizar los derechos que han sido una y otra vez vulnerados por el sistema heteropatriarcal, capitalista y colonial dominante, y reconocer las luchas y procesos de resistencia de los diferentes movimientos sociales y organizaciones, que estamos construyendo alternativas emancipadoras a ese sistema. Ayer pudimos escuchar los testimonios de Flori de Guatemala y Billy de Euskal Herria, en los que denunciaban la estigmatización y explotación de las mujeres migradas y cuidadoras, y reivindicaban el derecho a un sistema de cuidados justos, equitativos y corresponsables. Posteriormente, Fabián, de la comunidad Yacucachi, así como Vale y Aitor del Orrio, exponían sus casos para que se le reconociera el derecho al territorio y a la soberanía alimentaria. Y terminábamos la intensa jornada de ayer con los testimonios de Rosa y su familia de La Paz y Iruña y Jafet Basir de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, que pedían que se respetara y se cumpliera con el derecho al acceso justo y sostenible de energía y a la soberanía energética. Gaur, bizi maila duina izateko eskubidea eta honen urraketaren kasuen testigantzak edukiko ditugu. El Salvadorretik Rosa eta Euskal Herritik Nerearen kasua. Hoy entramos en la recta final del tribunal, con los dos casos que van a denunciar la vulneración del derecho a un nivel de vida digno. El primer testimonio será el de Rosa, de El Salvador, que nos presentará el caso de las botadoras a domicilio, que están resistiendo a la explotación e invisibilización a las que se les someten las empresas de maquilas. Y el segundo caso será el de Nerea, que denunciará el fracaso del sistema de rentas mínimas garantizadas y condicionadas. Amaitzeko herri epaimaiako kideak egiteko diren bitartean gu kalean Urikara kabaretaz gozatu ahalko dugu Arriaga Albarantzan. Horren ostean, ordu batean onakoetatuko gara berriro epailean esutera eta antolatzaileren eskutik auzitegiari itxiera ematera. Tras esto, las compañías del Jurado Popular se irán a su proceso para deliberar. Y mientras, el resto tendremos un momento festivo en la calle, para ocupar y repolitizar el espacio público. Lo haremos de la mano de las compañeras de Manzán y de Lucete, que nos presentarán el cabaret Urikara, en la tercera área que está aquí al lado. Os pedimos un respeto para llegar a la una en punto a esta sala nuevamente para escuchar el veredicto final, junto con el veredicto final que harán las compañeras de la organización. Eskerrik asko denoi, testigantzei, fiskalei, bidelagunei, ohorezko testiguei, adituei, epaimaileari eta auzitegia posible egin duzuen guztioi. Muchas gracias a todas, a las testigas, a las organizaciones que han dado el apoyo, a las fiscalas, testigas de honor, expertas, jurado y a todas las que han hecho posible este tribunal. Un pequeño apunte, por favor, las datos oculares que se presentaron ayer para la traducción, pues si alguien se olvidó de entregarlo ayer, puede dejarlo en la mesa de entrada. Eta baina bukatzeko, SK sindikatuaren etormenak eta zender egoitzearen gaurrak espresanak hartuko dute hitza. Y ahora damos paso a la hora expresana de Sender Guaisea y de Etormena del sindicato SK. Vamos a dar comienzo a este último eje diciendo que el Tribunal Popular para las Vidas Sostenibles reivindica un modelo económico que se sitúa al servicio de las personas, del bien común y la sostenibilidad de la vida. Para ello, reivindicamos políticas que garanticen el derecho a una vida digna a través de la instauración de la renta básica universal e incondicional, así como un modelo justo de distribución de renta. Además, denunciamos los casos de explotación laboral que ponen en evidencia la vulneración del derecho a un nivel de vida. Bizimodu jasangarritarako geozutegiak, pertsonen ondasun komunen eta bizitzaren jasangarritasunaren zerbitzura egongo den ekonomia eredua aldarrikatzen du. Horretarako, duintasunez bizitzeko eskubidea bermatzen duten politikak aldarrikatzen ditugu, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta unibertsala eta errenta banatzeko bidezko eredua ezartzearen bidez. Gainera, bizimaila duinirako eskubidearen urraketa nabarmen izan bertzen ditugun lan esplotazio kasuak salatu nahi ditugu. Eta zuzenean,
pertsonetan fiskalkanak egingo dituela falazioserik ematen diogu hitza. Egunon, buenos días a todas. En esta mañana tengo el honor de presentar los casos de El Salvador y Euskal Herria, los cuales ponen de manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos generadas por el funcionamiento del modelo socioeconómico, patriarcal, heteronormativo, que promueve la precarización del trabajo de las mujeres y el desmantelamiento de los sistemas de protección social. El caso de Rosa. El caso de Rosa se refiere a la situación de explotación laboral extrema derivada de las insalubres condiciones en las que hizo su trabajo como gobernador de domicilio en El Salvador y por las omisiones de los agentes estatales que contribuyeron a la denegación de justicia. Durante los años de trabajo de Rosa como gobernadora, estuvo sometida a las siguientes condiciones: entre 12 a 14 horas aproximadamente de trabajo diarias, cobro por menos del salario mínimo, no reconocimiento de las vacaciones, aguinaldos, horas de descanso, horas extras, indemnización por enfermedad o accidente, entre otros, y acoso laboral de su supervisora para el cumplimiento de las cuotas impuestas de producción. Este caso ilustra de manera clara la impunidad con la que actúan las empresas textiles en relación a sus responsabilidades laborales, con el argumento de que las mujeres, quienes están en la base de la cadena de producción, funcionan bajo una relación de prestación de servicio y no en una relación laboral. Es decir, hay una externalización productiva. El funcionamiento uso de la industria del textil está directamente relacionado con los efectos de la globalización liberal sobre la vida de las mujeres. Por tanto, esta Fiscalía sostiene que a la luz de los estándares establecidos conforme al derecho internacional de los derechos humanos, existen suficientes elementos para acusar al Estado de El Salvador por 1. Someter a Rosa al trabajo forzado como gobernadora durante su estancia en Hamburg, la empresa que la contrató. A Rosa no se le aseguraron las condiciones mínimas, salarios, beneficios, ambiente de trabajo saludable, entre otras condiciones. El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona y a la vez es un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajo, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho a una vida digna abarca necesariamente el cumplimiento efectivo de todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se vincula estrechamente con una interpretación no restrictiva sobre el derecho a la vida. Segundo, por las afectaciones graves a la salud de Rosa, dolores en los brazos, constantes por la realización de movimientos repetitivos o posturas forzadas, pérdida de visión, incertidumbre y agonías vinculadas a su actividad laboral. 3. Por la falta de investigación y sanción del acoso laboral a que fue sometida. 4. Por no prevenir ni sancionar las prácticas abusivas de las empresas que promueven impunemente el trabajo infantil realizado en el ámbito familiar por la necesidad de cumplir con metas de producción ilusorias. 5. Por la no realización de las inspecciones laborales por parte del Ministerio competente, cuando así le fue solicitado por la abogada Rosa, lo cual impidió verificar las condiciones extenuantes de trabajo y sus consecuencias. 6. Por la denegación de justicia, pues las primeras instancias de la demanda laboral ni la instancia de casación fueron los recursos idóneos para proteger sus derechos. Para respaldar lo anterior se ofrecen como medios de prueba los testimonios que serán invertidos y el informe de la experta. De conformidad con los antes expuestos, se solicita a este Tribunal Popular que 1. Se declare la responsabilidad de El Salvador por la vulneración del derecho a la salud, el derecho al trabajo, la protección judicial, el derecho de igualdad y no discriminación, la protección a la infancia en relación con el derecho a la vida digna de Rosa. 2. Se declare la responsabilidad de la empresa Hamburg por las vulneraciones a los derechos laborales. 3. Se declara la responsabilidad de la Cámara de Industria, Textil, Confección de Zonas Francas de El Salvador, Cantes, por promover políticas económicas contrarias a los derechos humanos. Por último, 4. Se repara integralmente con medidas individuales y colectivas a Rosa y a su familia por los daños materiales y inmateriales y que se establezcan medidas de satisfacción y medidas que garanticen la no repetición de los hechos que dieron lugar a este caso. Es todo. Bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a la testimonianta del caso de El Salvador, Rosa María Marroquín de Valencia.
trabajo para la empresa Hamburg, SASB. Si usted quiere trabajar, yo le aviso, trabaja, así fue. Yo fui de mi municipio paisal a otro municipio, a otro pueblo que se llama Congo, Catalón de Santana. Y cabal, ya llegué yo, platiqué con la encargada que llevaba el trabajo, se llama Reina, y yo le dije a que quería trabajar, que yo podía hacer este trabajo. Entonces ella me contenta, me dijo, sí, nosotros tenemos trabajo, yo te puedo dar trabajo. Ya la empresa Hamburg ya iba ya solo a producir, ya no me iban a enseñar, yo ya iba solo a darle ganancia a ella. Pues así fue, empecé a trabajar. Luego yo me comuniqué con otras compañeras que les habían dado su trabajo, que nos había dejado, y ellas me dijeron que tenían que obligar a trabajar. Pues yo le llevé la información a la señora y me dijo que fuéramos a la empresa, que yo llegara a decir allá cuántas mujeres tenían. Yo reuní 12 mujeres entonces, en el 2007, y empezamos a trabajar, fue en mayo de 2007. Y así fue, empecé yo con la empresa Hamburg y empecé lo mismo, con 10, con 5, con 15, con 20 días, pero ya uno está todo estresado y pasar solo con este mismo movimiento, porque esto como es a mano, entonces uno lo pasa con este movimiento. Entonces yo empecé a que me empezaban a doler los brazos, esto se me inflamaba, porque yo lo tenía inflamado. Hubo un tiempo de que yo ni siquiera podía peinarme, no podía ni agarrar una taza. Los brazos, la vista, empecé a padecer de la vista, y es un dolor de cabeza, una tensión que uno mantiene, y es que gran presión en donde la señora a uno le exige, y uno por cumplir, y es que gran preocupación. En el 2012, Mujeres Transformadas llega al municipio, en donde ellos nos dan a conocer que nosotros somos explotados, y yo no sabía que era explotado por falta de conocimiento. Entonces, ellos nos dicen de que este trabajo es exportado. La empresa no le dice uno, es exportado eso. Entonces le dicen que esto es un trabajo bien fino, pero bien barato. Entonces, que nosotros somos empleados de una empresa. La empresa le dice a uno que uno no es empleado, que uno, como lo hace afuera de la empresa, lo hace en la casa, dice que nosotros somos parte de la empresa. Entonces, eso le dicen a uno. Gracias a Mujeres Transformadas, yo estoy conociendo mis derechos laborales que yo tenía como trabajadora, y sí, yo era una trabajadora. Entonces, que no tenía un contrato, porque la empresa eso no le dice a uno, tenemos un contrato de prestación, pero desde la idea que Mujeres Transformadas nos dieron conocimiento y nos dieron capacitaciones, yo empecé a despertar y empecé ya a bajar la producción, porque también yo no aguantaba ya mi cabeza, mi vista, mis brazos. Incluso a mis hijos, yo sentí como que yo los había explotado porque les enseñé para que ellos me ayudaran. Y mis hijos tenían, cuando les enseñé, uno tenía 14, otro tenía 12. Y así. Pues entonces la empresa no le pareció, empezó a amenazarnos de que para que nos reuníamos con las mujeres, que ellos no nos iban a dar de comer y de que el trabajo lo iban a quitar. Y entonces, y era un acoso que uno le daban, y amenazas. Que la empresa se va a ir, que se va a quedar sin trabajo, quiere parar. Pues en el 2012 nos reunimos con ellos, empezamos, y yo empecé a la producción por raíz de mi salud. Y en el 2016, ya estando organizada con Mujeres Transformadas, varias compañeras nos organizamos, formamos un sindicato, ya de mujeres bordadoras a domicilio. Yo soy miembro de la junta directiva del sindicato.
fue el 9 de junio del 2016 que fui a poner ese retiro, y me citan para el 21 de junio, en donde se hizo presente el abogado de la empresa, y no llegó la dueña, no quiero llevar el apoderado, y él me dijo de que sí, la empresa me iba a dar, entonces de que no me preocupara, que la empresa sí me iba a dar mi dinero. Entonces, cosa que no lo hizo, me pusieron otra fecha, me dijo, la empresa le va a llamar y ella le va a pagar, cosa que no, yo la llamé porque ellos no me llamaron y no me pagaron, no me dieron mi dinero. Entonces, como que transformando, ellos me apoyaron, fuimos al juzgado laboral, donde ellos pusimos ya una demanda a la empresa y nos pusieron una fecha en donde iba a llegar, llegó el abogado de la empresa, llevaba un testigo, a mí me pidieron un testigo, yo lo llevaba también una planilla también, donde yo firmaba cuando me pagaban, pero lo que pedían era el contacto por escrito, cosa que yo no lo tenía, solo la persona como testigo, y así fue, me pusieron una nueva fecha, ya pasamos ahí mismo al juzgado, donde llegó la dueña, y estaba un juez. Entonces dije yo, bueno, entonces llegamos aquí al juez, pues para darme a mi favor, dije yo contenta, pero cosa que sí no fue. Cuando el juez, el abogado me hizo un montón de preguntas, yo le respondí, que yo llevaba unas pruebas, que yo la abogada, tenía planilla, donde el juez le preguntó a la dueña que si ella me conocía a mí, ella se negó, dijo que no me conocía, y le dijo que si había trabajado, pero tampoco no había trabajado para ella. Pero yo cuando estaba trabajando para Hanway, a mí me descontaban renta. Entonces, pero la verdad de ellos es de que me descontaban renta, yo iba a retirar ese dinero al banco, pero ellos iban conmigo. Entonces, hubo veces que yo retiraba 380, una vez retiré 460, pero a mí solo me daban $25. O sea, de que todo ese dinero le quedaba a la empresa. Entonces, a mí solo me utilizaban solo para la firma. Yo a mí me pagaba solo $25 y ellos se quedaban con el resto. Bueno, entonces la licenciada que yo llevaba, la abogada, ella llevaba, ya teníamos ese documento del Ministerio de Hacienda, en donde yo parecía que me declaraba la renta. Y allí ella como que se afligió, la dueña, y vio que ella iba a sacar el documento. Había pruebas para que el juez me hubiera dado a mi favor. Entonces ella dijo, sí, dijo, pero ella trabajaba así, dijo, eventual, dijo. Mientras que me había llegado al principio, y eso no lo tomó el juez, no lo tomé en cuenta. Entonces, mi caso pasó a la corte, pasó entonces en otra instancia, pero ahí quedó mi caso. Entonces, es lamentable que nosotros como mujeres corredoras pasamos todo esto, y ¿qué me quedó a mí? Mis enfermedades, mi vista, mis dolores musculares, y el punto de darme un derrame. Así de que este es el trabajo que nosotros realizamos. Este se llama vestido, es un bicho que yo le llamo. Este es el bordado que hacemos. Esta tiene la marca también, ¿ven? Ya con marca también de la empresa. Así de que la vida de la bordadora es bien dura, porque el salario que nosotros tenemos es un salario miserable. Al mes yo sacaba a veces $80, $90 al mes. Entonces, pero ellos lo que le dicen a uno, no, ustedes no son trabajadores, porque no están dentro de la máquina. Y ellos se ahorran lo que es la energía que uno trabaja, el agua que uno toma, todo eso ellos no lo ven. Entonces, es bien lamentable para todas las mujeres que trabajamos
mediante una resolución emitida por la Lanbide Servicio Vasco de Empleo que limitó de forma arbitraria su derecho a la protección social. En junio de 2017, a la le fue notificada la resolución de suspensión de la RGI. La decisión se fundamentó en que superaban los ingresos máximos para el acceso a la prestación debido a 3 motivos. Primero, por actuaciones fraudulentas por la existencia de rendimientos no declarados al no haber correlación entre los ingresos y los gastos. Segundo, por pérdida de requisitos porque no se puede determinar el patrimonio de Brasil del compañero Nerea, ya que se debe contener el documento con la apostilla de la ANEA. Tercero, por incumplimiento de obligaciones al no informar a la Lanbide por el dinero que reciben sus familiares. Este caso pone de relieve el problema de la desprotección social que viven las personas con escasos recursos económicos generada por un modelo de rentas garantizadas y condicionadas. Por un lado, por requisitos desproporcionados que se exigen para acceder a las prestaciones económicas en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, que excluyen a una parte de la población en situación de dificultad social. Por otro lado, porque este sistema tiene como objetivo combatir la pobreza más severa, pero no busca erradicarla, lo cual hace que los recientes fenómenos de pobreza y exclusión asociados al paro de larga duración, a las familias monoparentales y sobre todo monomarentales y el empleo precario no sean realmente abordados. Esta Fiscalía sostiene que, a la luz de los estándares establecidos conforme al derecho internacional de los derechos humanos, existen suficientes elementos para acusar a la comunidad autónoma del País Vasco por la privación del derecho de protección social a Nerea, ya que el requerimiento de mayor documentación por parte de la Lanbide no correspondió con la existencia de deudas razonables en el marco de un procedimiento administrativo con las debidas garantías, sino afirmación basada en criterios no establecidos en las normas que regulan el procedimiento de otorgamiento de la RGI. Las dudas sobre la autenticidad de los documentos, así como las dudas de las declaraciones de Nerea, contravinieron el principio de presunción de inocencia. La Lanbide debió valorar la documentación en su conjunto y no condicionar el derecho a la RGI por una formalidad, la apostilla de la ANEA, que tiene un alto coste para las personas extranjeras y que en definitiva se traduce en obstáculos que generan desigualdad y exclusión. La irregular y escasa motivación de la resolución que suspendió la RGI se fundó en elementos que van en contra del principio de proporcionalidad y contraviniendo el fin para el cual la RGI fue establecida, ya que la Lanbide consideró como rendimientos computables las mínimas aportaciones que realizaron las familiares de Nerea para cubrir gastos esporádicos de 5 o 15 euros, que no se tradujeron en fuentes de enriquecimiento ni de mejora sustancial de la precaria situación económica de Nerea y su familia. La Lanbide tenía la obligación de valorar el expediente de Nerea conforme a criterios razonables y establecer con un adecuado sustento legal la fuente, el destino y el impacto que tuvieron dichas aportaciones en relación con la totalidad de las necesidades y gastos de la unidad familiar. El ejercicio efectivo del derecho a la protección social exige la adopción de un enfoque global y coordinado, que integre las políticas de manera coherente, yendo más allá del enfoque puramente asistencial y sectorial. Las medidas adoptadas con ese fin deben promover y eliminar los obstáculos al acceso a los derechos sociales fundamentales, en particular el empleo, la vivienda, la formación, la educación, la cultura, la asistencia social sanitaria, entre otras. Estas medidas también deben fortalecer el acceso a derechos sociales, su supervisión y aplicación, así como la mejora en los procedimientos de administración de beneficios y servicios. También se solicita la responsabilidad del gobierno vasco por la vulneración del derecho a la salud de Nerea debido a las afectaciones físicas y psicológicas provocadas por los efectos de la suspensión de la RGI, así como por la angustia generada por las acciones de defensa legal ante la Lanbide. Para respaldar lo anterior se ofrecen como medios de prueba los testimonios y el informe de la experta. De conformidad con los antes expuestos, se solicita al Tribunal Popular que se reconozca el derecho a la protección social como derecho autónomo y exigible. Se declare la responsabilidad del gobierno vasco por no respetar y garantizar el derecho a la protección social de Nerea en relación con el derecho a un nivel de vida digna. Se declare la responsabilidad de la Lanbide por su actuación arbitraria en la gestión de la prestación económica, lo cual vulneró el derecho subjetivo de Nerea a acceder y disfrutar de la RGI. Se otorgan las medidas de reparación integral, individuales y colectivas, tomando en consideración las necesidades de cada persona de la unidad familiar, en particular de Nerea, por los daños materiales y inmateriales, como el restablecimiento de la RGI, considerando el tiempo desde que fue suspendida, así como una indemnización por los daños derivados de la privación arbitraria de la RGI. Y por último, se establezcan las medidas de satisfacción y medidas que garanticen la no repetición de los hechos que dieron lugar al caso. Es todo este el caso. Muchas gracias, Ana. Vamos a dar paso ahora a Isa Ormechea, que va a dar testimonio en nombre de Nerea.
introducir el caso, haré una breve contextualización para facilitar su comprensión a las personas que no estéis familiarizadas con este ámbito. Ardilan es una plataforma contra la exclusión social del sindicato SK, formada exclusivamente por personas militantes que actuamos en dos ámbitos. Por un lado, realizamos una asesoría presencial una vez a la semana en la que atendemos a personas que tienen dudas o problemas con las prestaciones sociales. También atendemos por correo electrónico. Es así como conocimos a Nerea. Por otro lado, basándonos en el conocimiento de primera mano de los casos que atendemos, realizamos una constante denuncia pública y política. A día de hoy, prácticamente todas las consultas que tenemos son sobre RGI, renta de garantía de ingresos. Una especie de ingreso mínimo de inserción que existe en el País Vasco, al que pueden acceder las personas que cumplan determinados requisitos establecidos por ley. Lo gestiona la PIDE, el Servicio Vasco de Empleo. Explico esto porque va a aparecer muchas veces a lo largo de la exposición. El testimonio de Nerea lo voy a dividir en dos partes. Un relato de los hechos, intentando reflejar su sentir, tal y como nos lo ha transmitido ella en las atenciones presenciales y por email, y un relato de las vivencias, intentando transmitir cómo se ha sentido, cómo le ha dejado la vida en este proceso. Nerea era la titular de una RGI otorgada a una unidad de convivencia, una familia formada por 3 personas. Ella, su compañero y el hijo de ambos, un bebé. Venía percibiendo la RGI desde 2013. El 2 de mayo de 2017, la MIDE le pide una documentación para explicar una supuesta pérdida de requisitos por superar los ingresos máximos permitidos para el acceso a la prestación. Resumido, le acusaba de haber ahorrado un dinero. Por esta razón, le dan 10 días para entregar la siguiente documentación: movimientos de sus cuentas bancarias de abril de 2015 a julio de 2016, cuadro detallado de sus gastos e ingresos mensuales y una declaración jurada de su compañero de nacionalidad brasileña relativa a su patrimonio en Brasil, llamado certificado de bienes de origen. Todo esto lo presenta el 8 de mayo, a tiempo. El 7 de junio, un mes después, la MIDE comunica por carta la suspensión de la RGI por los siguientes motivos. Primero, pérdida de requisitos. El certificado presentado para justificar el patrimonio del compañero de Nerea era válido, pero no tenía un sello que es obligatorio, que se llama apostilla de la Haya. Segundo, incumplimiento de obligaciones, porque Nerea no informa a la MIDE del dinero que recibe de unos familiares unos meses de 2015 y 2016. La ley le llama ingresos atípicos a este dinero y le exigen que aporte declaración jurada de los familiares que han realizado esos ingresos, así como su importe. Tercero, actuaciones fraudulentas. La titular, según la MIDE, oculta el dinero recibido de familiares, así como de otras posibles fuentes, y eso le permite un ahorro neto, según la MIDE, de unos 10.000 euros en ese periodo que le están investigando. Por lo tanto, sospechan que Nerea recibe un dinero que no declara, al no haber correlación entre los ingresos y los gastos. Es increíble, pero a Nerea le están acusando de no gastar suficiente. El 7 de julio de 2017, un mes después, Nerea recurre esta suspensión y aporta tanto su argumentación como los documentos que prueban lo que dice. Son 4 apartados. Primero, resguardo de la solicitud del certificado de patrimonio de su compañero. Lo presenta traducido, a pesar de que se entiende perfectamente, que pone que es negativo, no tiene patrimonio en Brasil. Declaración jurada de los familiares que han realizado algún ingreso y su cuantía. La argumentación literal que hace Nerea para rebatir la imputación de la MIDE en contra de este apartado es la siguiente, y aquí leo literalmente lo que nos escribió en un correo electrónico. Solo ahora conozco el hecho de que las cantidades que he recibido de mi familia tienen para la MIDE la consideración de ingresos atípicos. Es por ello que las alegaciones presentadas el 8 de mayo las mencioné de una forma tan natural e inocente. Desconocía totalmente la obligación de justificar esos ingresos en metálico, debido a que las cantidades que me han aportado mis familiares han sido muy pequeñas, esporádicas e irregulares. Además de que han sido destinadas a regalos concretos de cumpleaños, navidades o para que le compráramos algo al niño por 5 o 15 euros. Creía que solo había obligación de comunicar las aportaciones recibidas en caso de que fueran de una cuantía importante y, por lo tanto, supusieran una modificación del importe a cobrar. Sinceramente, no sabía que también era necesario informar de tan pequeñas y irregulares cantidades. Garantizo que jamás ha habido ninguna intención fraudulenta. No era mi intención ocultar la obtención de estos ingresos extraordinarios y considero realmente excesivo deducir un fraude de la no comunicación de estas pequeñas aportaciones familiares.
Y además declara que la perceptora de ayuda del Banco de Alimentos, tanto de Cruz Roja como del proyecto Maternity, quienes junto con una parroquia les proporcionaban enseres infantiles y cualquier cosa relacionada con las necesidades del bebé: ropa, cuna, carritos, silla, higiene familiar, pañales, toallas. Voy a leer también la redacción literal que hace Nerea a su recurso, explicando sus ahorros. La realidad es que la RGI no ha sido mi único ingreso, como se puede apreciar en los movimientos bancarios que aporté a mi plazo. En este periodo de fechas he contado además con otras ayudas públicas y con las aportaciones familiares en metálico ya mencionadas. La ley indica que no tiene en la consideración de los estadísticos las cantidades percibidas en concepto de ayudas de emergencia social y las cuantías abonadas por el nacimiento de un primer hijo. Jamás ha habido ninguna intención fraudulenta por mi parte. No consideré que era necesaria la declaración de estos ingresos públicos porque asumí, quizás erróneamente, que estas instituciones contrastaban datos con la MIDE y ya estaban al corriente de ellos. Es cierto, la ley de procedimiento administrativo así lo dice, no tienes obligación de entregar la documentación que la administración pública ya tiene en su poder. Aún así, en la renovación de la RGI de febrero de 2015, entregué, junto con otra documentación, certificado de la Seguridad Social donde se indicaba la ya citada prestación que recibíamos por hijo a cargo. Estos ingresos extraordinarios son visibles en mi cuenta bancaria y no pretendo esconder nada. Tanto es así que no existe picaresca por mi parte a la hora de ocultar mis ahorros mensuales, que dejo en cuenta todo el dinero que no gasto de la RGI y de otras ayudas, porque considero que no estoy infringiendo ninguna ley, solo por el hecho de ahorrar. Haciendo un análisis pormenorizado de los ingresos y gastos de Nerea en el periodo que investigan, se deduce que por un lado la MIDE ha hecho mal los cálculos, algo bastante poco habitual, y que realizándolos correctamente Nerea no es que no esté declarando ingresos, sino que simplemente no está gastando todo lo que ingresa. Más allá del fundamento jurídico con el que Nerea cierra su recurso, es importante escuchar la argumentación que hace de su modo de vida austero y poco consumista, modelo que parece entrar en contradicción con la visión que la MIDE tiene sobre en qué se debe gastar la RGI y, por lo tanto, el exhaustivo control que lleva a cabo de los movimientos bancarios de las personas perceptoras. Esta es la redacción literal. En mi defensa, deseo argumentar las razones por las que gastamos menos dinero que otras familias para sobrevivir, además de exponer aquí nuestro estilo de vida austero y anticonsumista, que nos lleva a no gastar el total de la RGI que recibimos y ahorrar, lo cual no es sancionable.
No vas a creerlo, pero hasta hoy no he tenido fuerzas para leer la carta. Sí, hoy, 7 de enero. Tenía pánico, a más malas noticias. Incluso me ha puesto a sufrir un amago de infarto cerebral por no poder con tantas malas noticias juntas. Sabía que habían desestimado mi recurso porque la carta la recogí en Lanbide y me lo dijeron. Pero no era capaz de leerla por si ponía que debía devolver miles de euros por esos 13 meses que me investigaron. Tampoco he puesto la cartilla al día desde entonces por miedo a ver que me había quitado ya el dinero, aunque supongo que sin avisar en una carta diferente solo lo haría. No quiero saber nada más de la RGI. Por suerte ya no puedo ser beneficiaria ya que mi pareja tiene trabajo con contrato. No sé si recuerdas que justo le tocaba renovar el NIE y se lo denegaron por no tener ingresos. Por suerte ese recurso lo aprobaron y hoy en día puede trabajar, así que ya no es necesario tener más contacto con la MIDE, quienes me han destrozado con su carta y amenazas cuando yo he sido transparente y no he hecho nada prohibido nunca, excepto ignorar que había que declarar 50 euros de cumpleaños. Gracias por todo, te mando foto de la carta. El final por ahora del caso de Nerea es que la MIDE desestima su recurso, lo que significa que tiene que acudir a la vía judicial en 2 meses. Como ya no tiene acceso a la justicia gratuita y está destrozada, personalmente derrotada porque la MIDE ha optado por abandonar. A pesar de todo lo ya comentado, Nerea es consciente, porque así se lo hemos trasladado desde Aguilán, de que su caso todavía va a tener secuelas graves, porque la MIDE le va a reclamar la deuda de 15 meses, nada menos, por el supuesto pago indebido de la suspendida RGI, y eso le va a suponer una devolución de en torno a 13.000 euros. Solo estando en ella, sus vivencias habrían tenido suficiente credibilidad y validez, porque se trata además de una persona que transmite mucha verdad y mucha sensibilidad. Aún así, voy a intentar exponer lo que nos hemos podido, la idea que nos hemos podido hacer las personas de Aguilar que hemos tenido contacto con ella. En general, todo el procedimiento administrativo al que Nerea ha tenido que hacer frente le han provocado sentimientos varios. Un sentimiento de tratamiento injusto por parte de la MIDE, porque en una revisión rutinaria de las que la MIDE efectúa cada 2 años a personas perceptoras, le comunican una pérdida de requisitos y un incumplimiento de obligaciones que afecta a hechos de hace 2 años. Nerea es incapaz de entender y asumir que la MIDE gestione tan mal esta prestación y no pueda detectar unos hechos que en su momento podrían haberse subsanado sin mayores problemas y sin generar estos supuestos pagos indebidos. No comparte en absoluto el fondo de las imputaciones que llevan a la MIDE a suspenderle la RGI. Su incumplimiento de la normativa o ha sido mínima o ha sido inexistente. La falta de la postilla de la AIA, no comunicar pequeños ingresos que hacía la familia para regalos o acusación de que ha cometido un fraude por utilizar parte de la RGI para su ahorro, porque su modelo de vida austero se lo permitía. En todo momento ella ha sido transparente y diligente en el cumplimiento de todos los trámites que la MIDE le ha ido señalando en sus diversas cartas. La MIDE no ha tomado en consideración sus argumentaciones en ningún momento. Por lo tanto, este sentimiento de injusticia, antes descrito, al final se convierte en impotencia, porque tras explicarse, la MIDE podría haber aceptado sus razonamientos y, sin embargo, no lo ha hecho. Nerea se ha sentido impotente porque todo lo que ha hecho no ha servido para nada. Por último, el sentimiento de haber sido maltratada por la MIDE, incluso hasta el punto de afectarle a la salud. En la asesoría de Aguilán podemos dar fe que los casos como el de Nerea no son la excepción. Nos estamos encontrando todas las semanas personas que nos transmiten su angustia, su miedo a recibir una carta de la MIDE, terror a enfrentarse con el personal en las oficinas, intentos de suicidio, amagos de infarto y ataques de ansiedad. Esta manera cruel de tratar a las personas está generando impactos muy importantes en la salud de mucha gente,
Europea y a las Naciones Unidas en relación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. EAeko kasuari, nerearen kasuari dagozkion akusatu egiten diegu. Kasu honetan, EAeko lehendakari izan diren Iñigo Urkullu eta Patxi López, era berean EAeko gobernuaren sailburu izan diren edo diren Beatriz Artolazabal, Ángel Toña eta Gemma Zabaleta, lanbideren zuzendari izandako edo gaur egun direnak Pedro María Sánchez, Adolfo Alonso eta Borja Belandia, lanbide bera eta bukatzeko Eusko Jaurlaritza ere egiten. Zuzenean eta jarraiki, adibidez ez dira etorriko deitutako akusatu guztiak, pausu emango diogu, arrak honetan aditu lanak egingo dituen, Tani Pires Ramírez. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación desde la Secretaría de Organización Feminista y la Marcha Mundial de las Mujeres para venir acá, compartir las experiencias y articular nuestras luchas desde el norte y el sur. Bueno, venimos acá para hacer un análisis y relacionar esos dos casos de Rosa y Nerea. Quiero puntuar que la referencia para hacer el análisis de estos dos casos viene del feminismo. Un feminismo que desafía la violencia de la expansión capitalista sobre nuestras vidas y denuncia los efectos de ese sistema en la vida de las mujeres. Cuestiona el funcionamiento del capitalismo y su lógica de acumulación y legitimación. Desde el feminismo también cuestionamos la reducción de la experiencia económica a fórmulas y números. Ese capitalismo oculta la interdependencia entre los seres humanos y también la ecodependencia, que son la estructura de las relaciones sociales y lo que es la producción del vivir. Desde el feminismo cuestionamos la mirada desarrollista o austericida de las políticas económicas, que en nombre de supuestas necesidades de crecimiento y desarrollo atacan las condiciones de vida de las personas. Entonces, desde esa mirada, los casos presentados de Nerea y Rosa tienen causas comunes. Son parte de un sistema de dominación y principalmente de dominio del mercado sobre nuestra vida. Un importante aporte del feminismo es la ampliación de la noción del trabajo. El trabajo que va más allá del empleo, considerando como trabajo el conjunto de tareas que se realizan en el ámbito doméstico, que se hace de forma no remunerada y que es necesario para la sostenibilidad de la vida. Además, consideramos las dimensiones de la producción y de la reproducción y de qué manera el proceso de socialización de hombres y mujeres influenció en sus condiciones en el mercado laboral actualmente. El capitalismo neoliberal avanza sobre todas las dimensiones de nuestras vidas, relaciones sociales y la naturaleza, transformándolas en mercancías, con el objetivo de acelerar el proceso de acumulación. Lo que antes lográbamos por medio de relaciones de afecto, relaciones de intercambio, de solidaridad, reciprocidad, relaciones comunitarias y familiares, ahora el mercado nos dice que tenemos que nos acostumbrar a pagar
solamente alrededor de 30 sean los países consumidores. En los países del norte se queda la sede de las empresas, donde se hace la concepción de los modelos y colecciones y se elaboran las tendencias de moda. Y ahí están los empleos con mejores remuneración. Sin embargo, la costura, el bordado, un tipo de trabajo que necesita de la mano de obra, se hace por medio de una red de tercerización en los países del sur, donde la mano de obra es más barata, no hay derechos laborales, tampoco fiscalización por parte de los órganos responsables. La realidad de trabajo en el sector textil es flexibilidad y precariedad. La larga jornada impacta el cuerpo de las trabajadoras y debilita su salud, como pasó a Rosa. La costura y el bordado son trabajos realizados en los domicilios, núcleos familiares, así que se cuida de los hijos, la cocina, al mismo tiempo en que se borda. Como el trabajo doméstico, el bordado y la costura son invisibilizados, y el Estado se omite en fiscalizar ese tipo de relación de trabajo. Las empresas toman provecho de esa situación y presionan para que se mantenga ese tipo de situación. Por medio de influencia y presión, las corporaciones imponen leyes laborales que reglamentan la superexplotación, mientras se protegen los lucros en detrimento de la vida. La estrategia para la ampliación del poder y lucro de las corporaciones va más allá del trabajo. En Europa, con supuestamente un sistema de bienestar garantizado, hoy hay un proceso de desmonte de políticas públicas, de políticas sociales de décadas. En América Latina y Caribe, con excepción de Cuba, la ampliación y universalización de servicios públicos de derechos están lejos de garantizarse. Una característica del neoliberalismo es pasar la responsabilidad de la crisis, la responsabilidad por la pobreza a la gente. En ese modelo de gestión del Estado gana una lógica empresarial, donde se disputan los recursos. Las propuestas de privatización de servicios públicos, ataques a las pensiones, amplían las necesidades de cuidado y atención, demandando más trabajo por parte de las mujeres. La gente se va a buscar de manera privada la supervivencia y comprando por servicios que deberían ser derechos universales, como el acceso a la vivienda, al agua, a la salud, acceso a la energía y educación. En el caso de la comunidad autónoma de Euskadi, que nos presenta Nerea, es posible visualizar el deterioro de las políticas del combate a la pobreza. Además, no hay políticas o propuestas concretas que combatan las estructuras sociales que han generado la pobreza. Al contrario, las propuestas de austeridad generan más pobreza. La extensa documentación que Nerea tuvo que presentar, la investigación sobre su estilo de vida, los cuestionamientos que fue sometida, revelan que el Estado, por medio del ANDI, se comporta como un gerente que debe organizar los recursos de manera eficiente, mientras deberían poner recursos, hacer esfuerzos para que la gente acceda a políticas de acceso a
al derecho a la renta de garantía de ingreso. Sin embargo, la víctima recusa, hace una intromisión en su vida y la acusa de fraude, lo que es muy grave. Se trata de la criminalización de la pobreza y de la migración. Vea que su marido es brasileño. Por ello es que desde el feminismo nosotras traemos un aporte más, que es la movilización. Las mujeres se movilizan en todas las partes, donde nuestros cuerpos son violados, nuestro trabajo es explotado y nuestros territorios acaparados. Desde esas luchas articulamos resistencias y experimentamos, señalando la construcción de un otro modelo. Seguimos en busca de una economía en servicio de la vida y no del mercado. Queremos una organización que reorganice el trabajo entre hombres y mujeres, plantear esa desigualdad y por un paradigma de sostenibilidad, disminuyendo la jornada de trabajo que se dedica al mercado y responsabilizando también a los varones por las tareas domésticas y de cuidado. Hay que reorganizar el sistema de justicia con una prioridad que no sea la propiedad privada. El enfrentamiento a la pobreza, para el enfrentamiento a la pobreza no bastan propuestas puntuales o discursos. Las iniciativas tienen que poner fin a las causas de las desigualdades, tanto las desigualdades generales como las de género. Y debemos salir de la economía monetizada, o también de iniciativas que refuerzan el control y el rol materno de las mujeres, también el disciplinamiento de las mujeres. La economía solidaria, autogestionada, la agroecología y la construcción de soberanía alimentaria, la colectivización de los trabajos domésticos y cuidados son prácticas que ya las mujeres han experimentado en sus colectivos en todo el mundo, que indican caminos y posibilidades de romper con el patrón de acumulación, trayendo valores de ecodependencia e interdependencias, basadas en igualdad, autodeterminación y libertad. Muchas gracias. Y ahora es el momento de abrir el espacio a las testigos de honor, que en este caso, bueno, son compañeras de los colectivos de organizaciones Mujeres Transformando, la Posada de los Abrazos, Argilan y la Red de Renta Básica. Así que, bueno, abrimos. También un aviso, que sepáis que si alguien quiere hacer alguna intervención en euskera, tenemos el servicio de traducción instantánea. El mismo que ayer. Simultáneo, y la emisora era 105.6, ¿verdad? Los cascos, ahí abajo. Tienen que ir a por ellos. Si alguien no tiene caso, que los puede coger. Sí. Vale, si no tiene caso la gente, que podéis coger. No sé si va a haber intervenciones en Ya está. este. Intentamos. Vale, pues yo hablo en parte de la Posada de los Abrazos. Y nosotras básicamente lo que vamos a hacer es participar en todo lo que han estado comentando Rosa, Nerea, Isa y Dalia. Nosotras trabajamos combinando intervención social y reivindicación. Y nos centramos básicamente en el trabajo con mujeres que acuden a nosotras desde una perspectiva feminista. Muchas mujeres acuden a nosotras en un momento en el que están buscando un último recurso, sometidas a múltiples factores de opresión, violencias múltiples. Entonces, en ese contexto, el conseguir la RGI, que no es nada fácil,
invasión de la intimidad, cuestionando qué consumes, cómo te relacionas, cuáles son tus necesidades. Se presume la culpabilidad de las preceptoras mienten, engañan y, pues como decía David, se criminaliza la pobreza, ¿no? Basándose en un sistema clasista y racista. Mucha información es inaccesible, el lenguaje es enrevesado, si hay una sospecha se corta la renta. Y además, incluso cometiendo ilegalidades, y conocemos ilegalidades cometidas por la vida, entendemos que amparadas por esa incapacidad o ese agotamiento que no permite luego recurrir a las preceptoras. En el caso de rentas familiares, hay el cabeza de familia normalmente sí tiene la ilegalidad, que es el caso de un hombre, y esto perjudica, o sea, sostiene un montón de estructuras que dificultan, por ejemplo, los casos de separación, incluso habiendo violencia de familia. Así que, pues creemos que está sostenido por el sistema que estamos describiendo, con una elevada responsabilidad institucional. Nosotras creemos enormemente en la deuda que existe para con las mujeres con los cuidados organizados, con el tipo de trabajos a los que accedemos, en las condiciones en las que accedemos. También nos sumamos a lo que escuchamos ayer de la usurpación de territorios, la usurpación de cuerpos. Y desde ahí, pues no estamos mendigando ayudas ni queremos que nuestras vidas estén en el punto de mira, sino que reclamamos unas condiciones dignas para las vidas sostenibles que queremos. Hola, formo parte de Amilan. Llevamos 20 años haciendo asesoría sobre el tema de prestaciones sociales y denunciando los innumerables abusos y maltrato de la administración, como en el caso que hemos visto en Melilla, así como denunciando los sucesivos recortes que ha habido en la ley de protección en los últimos años. Por desgracia, estamos a la espera de una nueva ley mucho más restrictiva aún en el acceso a las prestaciones económicas. Estimamos que va a sacar del sistema actual a un 25% de las personas que hoy tienen derecho a ella. A esto se une un 30% de personas pobres que a día de hoy no acceden al sistema de RGI. Si ya el sistema actual no ha conseguido que las personas con menos recursos puedan mejorar su vida, la nueva ley estimamos que va a ser devastadora. En Amilan SK defendemos hoy más que nunca, a través de la movilización popular, una renta básica incondicional que acabe con la pobreza y permita vivir dignamente. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Judith Menjivar, soy de Mujeres Transformando, soy abogada, estuve llevando el caso de Rosa y nosotros como Mujeres Transformando trabajamos con propiedades de domicilio a partir del año 2006. Se ha tratado de hacerlo visible, ya que es un trabajo que siempre ha estado oculto. Las empresas maquiladoras han venido trabajando desde el año 1987, en el cual han venido haciendo que las personas buscan bordadoras en diferentes sectores de municipios. Tenemos municipios que trabajan con el municipio de Panchimalco, Santo Tomás, Cuscatlán, ahí hay de Santa Cruz Michapa. Estamos también en el Congo, en el departamento de Santana. Entonces, este tipo de trabajo se lo llevan a diferentes localidades, el cual lo que hacen es, ahí tienen cada uno de ustedes, si pueden ir observando, ese trabajo es a mano, que lo que hacen ellos
exportado. Es exportado a Estados Unidos, a Nicaragua, a Reino Unido. Ese trabajo, si se queda alguno, es el que le quitan a ellos porque le dicen de que está mal hecho. Y esa pieza que está mal hecha no se la pagan. Y si la empresa, al momento de cortar, el pedazo de tela va manchado, también se la descuentan a ella. Ella trae la mano y le dice a la supervisora: esta pieza no sirve, está manchada, y se la lleva. Le dice: esta pieza no le puede quedar a ustedes. Por ahí anda un vestidito, una batita. Esa bata le costó el trabajo a una de las bordadoras, ya que la supervisora se dio cuenta que ella estaba organizándose con mujeres transformando y le empezó a quitar la producción. De darle 10 piezas, le empezó a dar 5. 5 piezas a $2. Entonces, era una forma de castigo. Así se hace en El Salvador: se empiezan a castigar a estas mujeres por el hecho de estarse organizando con las mujeres rojas y moradas, porque se nos llama, porque les estamos dando a conocer sus derechos laborales y a decirles de que ellas tienen que exigir un mejor pago, pero es una realidad que todas estas mujeres es bien difícil, porque no estamos en una situación en la cual ellas se encuentran, y es bien difícil venir y decir: bueno, ¿por qué no se organizan? ¿Por qué no le exigen a la supervisora? Es bastante difícil porque con nosotras estamos organizadas alrededor de 138 mujeres, pero solo una fábrica tiene 200. Y si a estas mujeres, a estas 200 mujeres, les entregan 10 piezas de ese bordado, solo con una tira de este bordado, le pagan el salario a ellos. El precio de esta venta que hacen en el extranjero es de más de $100 con el vestidito. Solo con una de estas logran pagar el salario a ellos, porque vienen ganando aproximadamente $80 al mes. Y ellas producen de 10 a 20 piezas. O sea que serían, si hacemos números, la empresa se está ahorrando el pago de prestaciones sociales, el pago de una indemnización, el pago de vacaciones, de aguinaldo, y el pago que nunca van a tener va a ser de pensiones. Desde el 2006, Mujeres Transformando ha ido sacando esta problemática, y es hasta y esto lo conocen las instituciones del Estado: diputados, diputadas, Ministerio de Trabajo, órgano judicial. Más sin embargo, es hasta el 2017, el 8 de noviembre del 2017, que viene el Estado a través del órgano judicial y establece un salario mínimo para las trabajadoras portadoras a domicilio de $295 mensuales. Pero hasta el día de ahora, eso nunca se lo han pagado, porque la empresa lo que ha hecho es decirles a ellas que si ellas quieren ganarse $295 mensuales, tienen que hacer 40 piezas cada 8 días. Les están incrementando la producción y las están desesperando. Las están desesperando para que ellas digan: no, mire, no puedo. Y las están obligando a firmar documentos donde dicen que ellas no tienen ninguna responsabilidad y no quieren el salario mínimo. Las están obligando a renunciar a su salario mínimo. Hasta aquí la ponencia del Salvador. Soy Iñaki Uribarri, miembro de la asociación Red Renta Básica. La Red Renta Básica
Básica es una asociación que fundamos en el conjunto del Estado, empezamos por Cataluña, en el año 2001 y admite personas y admite grupos, colectivos, organizaciones. ESK, el sindicato al que pertenezco, también desde su fundación es parte de la renta básica. A su vez, la renta básica es, llamamos sección, suena un poco raro, es una parte de la BIEN, que es en inglés las siglas de la Red Mundial por la Renta Básica. La renta básica es una asociación monotemática. Solo nos dedicamos al tema de la renta básica. Desde nuestro nacimiento venimos difundiendo esta idea de la renta básica y ahora, sobre todo, estamos insistiendo en el adjetivo incondicional. En lo que os voy a comentar brevemente, os daréis cuenta de la importancia que tiene en lo que han explicado la gente de Argilán. El tema incondicional es un tema clave en lo que es la diferencia con los subsidios, con la renta condicional. Ahora mismo, la renta básica incondicional se definiría por tres elementos. Después de considerar que una renta básica siempre es una asignación económica que cubre las necesidades básicas, es decir, el umbral de pobreza. Esos tres elementos de la propuesta de la renta básica condicional consisten en lo siguiente. En primer lugar, la individualidad. La renta básica la reciben los individuos, no las familias o otro tipo de unidades de convivencia. Fijaros la diferencia con las unidades de convivencia que comentaba la compañera Isa. En segundo lugar, universalidad. La universalidad significa que la renta básica llega a todo el mundo. Gente rica, gente pobre, llega a todo el mundo como una cantidad de dinero que se asigna. Y la tercera de las condiciones, o la tercera de los elementos, es la incondicionalidad. La renta básica se recibe al margen de cualquier tipo de circunstancia que nos acompañe a lo largo de toda la vida. En estos 17 años que llevamos de existencia, solemos venir haciendo lo llamamos simposio, es un congreso anual. El último se ha hecho en Zaragoza, el año pasado, el anterior lo hicimos en Bilbao, en 2016, y en realidad hemos avanzado, yo creo que mucho, en lo que son los debates teóricos. Hoy en día, el artefacto conceptual de la renta básica está, desde mi punto de vista, perfectamente armado. Eso no significa que hayamos avanzado en lo que son las condiciones de viabilidad. Porque las condiciones de viabilidad de una nueva institución como la renta básica incondicional tienen que ver con cambios en la cultura, cambios en las relaciones de fuerza política, y eso está todavía por conseguir. De todas formas, voy a terminar con la lectura de una cosa que es muy novedosa. Ha salido un último libro sobre financiación. La financiación es uno de los temas que más nos ha preocupado, porque siempre nos han dado mucha caña diciendo, vale, nosotros los forofos y las forofas de la renta básica, pues bien, nos estáis vendiendo casi la luna, pero ¿cómo se puede financiar? Bueno, ahora mismo ya tenemos las cosas bastante más claras. Y donde yo creo que sobre todo tenemos que incidir es en esta idea que os voy a leer. El curso que las tradiciones emancipatorias que han arribado al mundo moderno, afanándose en contradecir la dinámica desposeedora del capitalismo, ha coincidido en señalar
la importancia del vínculo existente entre seguridad socioeconómica, poder de negociación y libertad para una conformación verdaderamente colectiva y democrática de las distintas esferas del mundo en que vivimos. Así, no nos basta con la asistencia ex post a quienes salen perdiendo de una interacción ineluctable con el statu quo, también ineluctable. Se necesitan precisamente estructuras de derechos que blinden ex ante aquellos recursos que, al garantizar nuestra existencia material básica, pueden actuar como mecanismos para la puesta en funcionamiento de vidas realmente vivibles, como es la de este Tribunal Popular. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan como 5 minutos. No sé si alguna persona quiere hacer alguna intervención breve. Abrimos ahora un poco el espacio para compartir. Bueno, dar las gracias al tribunal y a los testimonios. Yo estoy un poco revuelta con el caso de Melea y un poco cabreada. Entonces voy a intentar, no he estructurado lo que voy a decir, pero creo que tengo que decirlo. Soy profesora de RGI y no sé cuántos profesores y profesoras hay aquí, pero sí me gustaría que quienes estáis aquí supierais y pudierais trasladar la realidad de la RGI a la calle, a la gente que conocéis y a la sociedad en general, porque lo más jodido de todo esto es que, además de sufrir, o sea, muchas de las personas que somos profesoras de la RGI hemos pasado por situaciones que no os podéis imaginar. Y algunos estamos en situaciones que tampoco os podéis imaginar. Y lo peor de todo es que, además de sufrir el maltrato institucional generalizado, tenemos que sufrir el maltrato y vivir nuestras carnes y ver a gente alrededor nuestro que sale llorando de las oficinas cada vez que va. Personas a las que al lado nuestro les están diciendo de que si están tan mal, con un nivel de angustia brutal, les están diciendo que si están tan mal, a ver por qué no se suicidan. Así, literalmente, funcionarios de la MIDE. Un nivel de presión, de acoso y de meterte en situaciones kafkianas, delirantes, perversas, al máximo que no os podéis imaginar. Y lo peor de todo, bueno, luego encima, que se nos acuse, que se nos criminalice de fraudulentos como un 0,7%, calculados con las propias cifras de la MIDE, de fraude, frente a un 17% de fraude fiscal, y nos traten en concordancia, no se puede, no está escrito, no se puede ni, no se puede ni, es muy difícil. Pero conozco su sentir y conozco a otras personas que están tan quemadas, tan traumatizadas con todo este proceso, que realmente me gustaría que la sociedad supiera realmente lo que hay. Que realmente, esa mierda que nos venden o que se vende en los medios de comunicación es una puta mierda. Es una puta mierda, no se corresponde con la realidad. También, todo este mito de que es que ya no voy ni a
hagan dar las fotocopias de las bragas que usas casi. Y que te, bueno, o sea, y encima ya el colmo que nos aboque a aceptar situaciones fraudulentas desde la ANVIDE, propuestas de trabajo fraudulentas, a las cuales no nos podemos zafar, que nos metan en una serie de procesos que desde el primer minuto son absolutamente delirantes en historias que además detrás de las cuales hay una serie de otros intereses económicos, depredadores económicos que se están aprovechando de personas que han recibido la RGI y que no podemos decir que no a ciertas propuestas, que incluso a veces en esas propuestas intervienen aquí y nos obligan a aceptarlas. Bueno, o sea, no os puedo ni contar lo que esto significa. Y encima ver que luego vas a buscar un piso, porque ahora encima con la nueva ley esto va a ser el colmo, y la gente ni se entera. O sea, vas a buscar un piso, o sea, no te da para, por supuesto, yo ahora mismo tengo la fortuna de que mi derecho a la vivienda es garantizado con una vivienda de protección social después de 3 o 4 años. Pero es que hay mucha gente que está teniendo que compartir piso porque, evidentemente, tal y como está el mercado, no da para ir a vivir o sea, si no te rompes entre los que estás puteado, pues estás jodido. O tienes una red familiar que te ayude. A mí me ha llegado a decir que te ayude tu familia. Tu familia si la tienes o si te quiere ayudar. O si te puede ayudar. O sea, ahí estoy perdiendo. Lo de la vivienda. Bueno, ahora mismo pueden recibir 2 RGI por unidad, o sea, por vivienda. Pero es que resulta que a partir de la nueva modificación que va a entrar en vigor en mayo, supuestamente, cuando salga la ley, va a ser una RGI por unidad de convivencia. Personas que no se conocen van a tener que estar compartiendo y haciendo un gasto, o sea, haciendo no sé qué, con una RGI, un titular y una serie de, bueno, una locura. Entonces, ¿realmente qué se está? O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Qué queréis? ¿Qué se quiere? ¿Qué quiere la sociedad? De la gente que estamos recibiendo de la RGI. ¿Qué pretenden? ¿A qué nos están abocando? La correlación que hay entre eso no se ve a Milán, que se hace un trabajo de verdad de quitarse sombrero, que si estuviera a Milán en otros colectivos, muchas de nosotras nos contestaríamos. O sea, la correlación, que alguien estudie la correlación que hay entre intentos de suicidio y entre casos de derivación a psiquiatría y perceptores de RGI. Que alguien la estudie. Y yo estoy hasta las pelotas de ver a la gente adhiriéndose a derechos, adhiriéndose a buenas intenciones y demás, pero realmente luego qué actitudes tenemos, qué actitudes y cómo se comporta la gente con respecto a los perceptores y las perceptoras de la RGI. ¿Qué percepción tenemos y qué actitudes tenemos? Como ciudadanos, como vecinos, como parientes, como amigos, ¿quiénes miran para otro lado? ¿Quiénes echan una mano? ¿Quiénes realmente encima luego están esparciendo un mensaje de perceptores de la RGI como gente indeseable? Buscando pisos perceptores de la RGI en muchísimos anuncios. ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿Y qué creen? Que muchas de las personas que estamos dentro del sistema que como ha dicho Isa, efectivamente yo daría ahora mismo mi brazo izquierdo, mi brazo derecho para salir de esa puta mierda, porque es una puta mierda tal como está planteada, y el precio que conlleva es brutal a nivel físico y emocional y mental. O sea, lo único que conseguimos son eso, trabajos precarios que se acaban cada X meses y encima a veces tenemos que aceptar trabajos en los que hay corrupción mediante, nos meten unos embolados increíbles, irregulares, ilegales, que nos hacen encima tener que meternos en procesos judiciales para poder salir de toda esa movida e incluso con la posibilidad de acabar saliendo con una deuda y con una posibilidad, un potencial de suspensión de extinción. Habiendo cumplido exactamente tal como ha reportado Isa, todos los requisitos sociales por habiendo sido completamente diligentes en cuanto a plazos, en fin. O sea, la ANVIDE está incurriendo en una serie de malas prácticas, no ni siquiera cumple sus propias leyes y su marco normativo, y aquí la sociedad no hace absolutamente nada. Nos quedamos los que estamos en la mierda y los 4 pelados que tienen las narices de dar su tiempo y su energía para estar con nosotros y con nosotras.
y para ayudarnos en esta situación de total indefensión y perversidad brutal. Yo solo quisiera con que la gente que está aquí, si no sabe lo que hay, pudiera trasladar este mensaje y pudiera trasladarlo a la gente que está a su alrededor. Porque luego encima en los medios de comunicación lo que se dice de los profesores de la RCI es que ya es como que te machaquen y te vuelvan a machacar y te pasen el cambio por encima 17 veces. Nada más. Ya, bueno, al descanso, pero os comento los avisos. A las 12 va a haber una actuación en la Plaza de la Arriaga, bueno, que estamos todas invitadas a ir para allá, y luego a la 1 tenemos que estar aquí de vuelta para escuchar la sentencia, porque durante ese espacio van a estar deliberando en el jurado, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tenemos